El 16 de diciembre de 1944, en el frío y nevado paisaje de las Ardenas, un grupo de soldados estadounidenses se enfrentaba a un dilema desgarrador: defender una colina solitaria contra una marea imparable de soldados alemanes. Encabezados por el joven teniente Lyle Buck, este escuadrón de inteligencia y reconocimiento se encontraría rodeado, superado en número y desprovisto de esperanza. Su valentía se convertiría en leyenda cuando se vieran arrastrados a una batalla desesperada por la supervivencia, desafiando al destino y alterando el curso de la Segunda Guerra Mundial en una lucha épica por la cresta de Lancerat. A medida que el gélido viento del invierno descendía sobre Europa en las últimas semanas de 1944, las batallas trascendentales que sacudían el continente comenzaron a perder impulso. Después de un impresionante avance desde Normandía, los aliados comenzaron a establecerse cerca de la frontera alemana. La Wehrmacht, o por su traducción en español, Fuerza de Defensa, en alemán, que hasta entonces había sido un formidable aparato militar de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra, se encontraba debilitada y desmoralizada como una bestia vencida. Luchaba por levantarse de sus rodillas. Para los aliados, el triunfo en Europa se vislumbraba de cerca. Solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, había un hombre cuya furia nunca debía subestimarse: Adolf Hitler. Despreciando el consejo de sus asesores de reunir a sus tropas para la defensa de Alemania, el Führer resolvió desatar un último y devastador ataque alemán en la Segunda Guerra Mundial. Amaneció el 15 de diciembre, y las tropas aliadas desprevenidas estaban a punto de ser sorprendidas por completo. Solo el día anterior, el comandante del Grupo de Ejércitos 21, Bernard Montgomery, había proclamado con confianza: las deficiencias del personal, el equipo y los recursos alemanes excluían cualquier acción ofensiva por su parte. Los jóvenes reclutas aliados habían sido arrullados en una falsa sensación de seguridad, pero su mundo estaba a punto de desmoronarse. Como una tormenta de truenos e ira, una fuerza alemana sorpresa se abalanzó sobre las tropas estadounidenses. La pura fuerza y números de los alemanes eran tan abrumadores que parecían haberse materializado de la nada. Blitzkrieg es una palabra alemana que significa guerra relámpago o ataque relámpago. Se refiere a una táctica militar rápida y sorpresiva que utiliza fuerzas móviles, como tanques y aviones, para atacar y penetrar profundamente en las líneas enemigas, causando confusión y desorganización. Este nuevo Blitzkrieg sería un asalto implacable, y la protuberancia alemana inexorable que produciría consumiría las Ardenas mientras la primera línea estadounidense era destrozada. Aún así, en medio del caos, emergió un faro de desafío. En lo profundo de los bosques congelados de la cresta Lancerat de Bélgica, Lyle Buck Jr. y su banda de 18 hombres se negaron a ceder. Juntos, estos intrépidos guerreros estadounidenses debían mantener su posición contra un batallón entero de más de 500 soldados alemanes. Si tenían éxito, sus acciones podrían amenazar con deshacer los planes de Hitler y enviar ondas que resonarían en el resto de la guerra. En el periodo posterior a la aplastante derrota alemana en Stalingrado el 2 de febrero de 1943, el avance del Ejército Rojo parecía imparable. Los soviéticos, con su aparentemente interminable suministro de personal y su sed de venganza, avanzaban implacablemente. Hacia finales de 1944, Hitler se vio obligado a conceder que Berlín pronto sucumbiría a este asalto soviético, a menos que, por alguna genialidad estratégica, las fuerzas alemanas en el frente occidental pudieran ser redirigidas para defender el este. Sin embargo, la situación en el oeste era apenas menos grave. Los formidables aliados occidentales estaban apostados en el umbral mismo de Alemania, habiendo ejecutado un magistral avance desde Normandía. Sin embargo, en la mente de Hitler, estas fuerzas eran más susceptibles de fractura que el monolítico Ejército Rojo. El dictador alemán percibía la alianza entre Gran Bretaña y los EU como tenue, convencido de que un golpe único y decisivo podría romper el frágil vínculo entre ellos y persuadir a Estados Unidos de negociar un acuerdo de paz. Esto, a su vez, permitiría a Alemania concentrar sus fuerzas restantes en repeler la amenaza soviética. Pero las probabilidades estaban en contra de Alemania. Los recursos estratégicos agotados, un pozo de personal menguante y un equipo golpeado hacían que el lanzamiento de un ataque ofensivo fuera aún más desafiante. Exigiría el compromiso total y sin reservas de cada soldado alemán restante en el frente occidental. El plan de batalla era claro:
Hitler resucitaría las tácticas que le habían servido bien 4 años antes, desatando un asalto relámpago a través de las Ardenas, con su formación más formidable, el Sexto Ejército Panzer. Las fuerzas alemanas perforarían las líneas estadounidenses en las Ardenas, cruzarían el río Mosa y luego capturarían la ciudad de Amberes, dividiendo el frente aliado y obligando a los aliados a una situación similar a la evacuación de Dunkerque. El audaz golpe se balanceaba en la cuerda floja. Los alemanes podrían asestar un golpe aplastante y humillante a los aliados, obligándolos a reevaluar su compromiso con la guerra. O podrían malgastar por completo los últimos restos de fuerza de la Wehrmacht, dejándolos vulnerables a una invasión aliada imparable de Alemania. Hitler no dudó ni jugó con la idea de adoptar una postura defensiva. Con todas las cartas sobre la mesa, desató la feroz ofensiva de las Ardenas. Los aliados la conocerían como la Batalla de las Ardenas. El factor sorpresa fue crucial para el éxito de la ofensiva de las Ardenas. Los aliados debían creer que los alemanes eran incapaces de lanzar un ataque para que éste tuviera éxito. Para lograrlo, el ejército alemán movilizó a cientos de miles de hombres, quienes se desplazaron sigilosamente a través de los bosques durante la oscuridad de la noche. Durante el día, se ocultaban en aldeas y pueblos locales, guardando sus vehículos en graneros o camuflándolos con follaje. Los aviones de guerra aliados que sobrevolaban la zona no verían ninguna evidencia de un incremento enemigo. Sin saberlo, los soldados alemanes eran peones en una operación ultrasecreta, cuyos detalles fueron ocultados incluso a los comandantes regimentales hasta el último momento. Solo los altos mandos alemanes estaban al tanto de la ofensiva, y a pesar de eso, varios oficiales de alto rango aconsejaron a Hitler que dedicara lo que quedaba de sus tropas y recursos a la defensa de Alemania. Pero en este punto de la guerra, Hitler ya no fingía escuchar a sus generales, y había desestimado las preocupaciones de sus asesores. Mientras la fuerza de ataque principal se reunía en secreto, Otto Skorzeny, comandante de las SS alemanas, y el hombre responsable de rescatar a Benito Mussolini un año antes, lideró un grupo encubierto detrás de las líneas enemigas, disfrazados como soldados estadounidenses y británicos, en la Operación Grave. Los agentes alemanes que hablaban inglés sembraron el caos entre los aliados, saboteando líneas de suministro, instalaciones de comunicaciones y señalización, desviando el tráfico y sembrando la confusión en las horas cruciales previas al ataque. Incluso lograron desviar a todo un regimiento aliado de su rumbo original. Simultáneamente, otro grupo de operaciones especiales ejecutó la Operación Stosser, un audaz lanzamiento nocturno de paracaidistas detrás de las líneas aliadas para capturar un cruce de carreteras vital cerca de Malmedy, en Bélgica. El secreto del despliegue general alemán resultó increíblemente exitoso en engañar a los aliados y hacerlos sentir seguros, y estos nunca lograron conectar los puntos de las operaciones especiales alemanas. Una movilización tan rápida en condiciones tensas llevó las líneas de suministro de la Wehrmacht al límite, pero era ahora o nunca. Mientras las fuerzas alemanas, tanto dentro como más allá de las líneas aliadas, se preparaban para el embate, las tropas estadounidenses y británicas desprevenidas permanecían ajena a la tormenta inminente. En la mañana del 16 de diciembre de 1944, se dio luz verde al ejército alemán para desatar lo que esperaba ser un blitzkrieg final y devastador sobre Europa. En las primeras horas del 16 de diciembre, el temido Sexto Ejército Panzer, comandado por el infame Sepp Dietrich, lanzó un ataque feroz e inesperado contra las posiciones estadounidenses. El asalto tomó por sorpresa a innumerables combatientes estadounidenses, aún en sus tiendas, luchando desesperadamente por agarrar sus rifles y equipo mientras los tanques alemanes abrumaban sin piedad sus posiciones. Desafiando las órdenes de Hitler de iniciar el ataque con un colosal bombardeo de artillería, Hasso von Manteuffel y el Quinto Ejército Panzer optaron por un enfoque más sigiloso, cruzando silenciosamente el río Sauer para sorprender a los estadounidenses que dormían. El ataque repentino y brutal llevó a muchos reclutas estadounidenses, apenas recién entrenados, a un estado de pánico absoluto. Algunos huyeron en terror absoluto, mientras que otros, según informes, se redujeron a acurrucarse de miedo. En un instante, las líneas del frente a lo largo de las Ardenas se convirtieron en una pesadilla febril para los aliados, que lamentablemente no estaban preparados. Los alemanes lograron victorias inmediatas y resonantes, aplastando una posición aliada tras otra y penetrando hábilmente en el territorio francés y belga.
Este rápido avance, que cubrió casi 60 millas en los primeros días, dio origen a la infame protuberancia alemana en las líneas del frente, señalando el comienzo de una lucha ardua y angustiosa para todos los involucrados. Sin embargo, no todos los combatientes aliados eran nuevos en el frente, y no todos sucumbieron al miedo. En medio del caos y la destrucción, unos pocos soldados estadounidenses demostraron un coraje y una resistencia inquebrantables. En las horas siguientes, su extraordinaria valentía y determinación les valdrían un lugar perdurable en los anales de la historia. Hermanos de armas. Los 18 soldados estadounidenses del 394 Pelotón de Inteligencia y Reconocimiento eran un grupo de élite, aunque algo inexperto, desplegados en las traicioneras Ardenas. Entre ellos se encontraban graduados universitarios del ahora desaparecido programa de entrenamiento especializado del ejército, que había preparado a futuros miembros en ingeniería, idiomas extranjeros y medicina. Al frente del pelotón estaba uno de los oficiales más jóvenes de todo el ejército, el prodigio de 20 años, teniente Lyle Book. Con 2 escuadrones de reconocimiento, cada uno con 9 hombres, el pelotón estaba altamente entrenado para esfuerzos de vigilancia, pero mal equipado para el combate directo con los alemanes. Su objetivo principal era actuar como una unidad de inteligencia especializada, recopilando información sobre coordenadas y tamaño enemigo, y transmitiéndola al oficial de inteligencia del regimiento. Operaban vehículos de patrulla y puestos de observación, y coordinaban actividades de inteligencia en todo el regimiento. Para lograr esto, aguardaban en un edificio de ladrillos en Huningen, en Bélgica, cerca de la frontera alemana, utilizando el sótano como almacén para raciones de combate militares. En la fatídica mañana del 16 de diciembre, los 2 escuadrones detectaron un formidable avance alemán en el pueblo vecino. Los estadounidenses quedaron efectivamente aislados, con las comunicaciones hacia los cuarteles generales superiores severamente interrumpidas y ningún apoyo adicional a la vista. En ese momento, la mayoría de las fuerzas estadounidenses en la zona estaban asaltando la línea Sigfrido a través de Wallershield, a solo 5 millas al norte de la posición del pelotón. Aunque anticipaban un contraataque, la magnitud del poder alemán superaba con creces sus expectativas más salvajes. Informes anteriores de los altos mandos militares habían retratado a la Wehrmacht como un caos. Mientras la vasta horda avanzaba hacia las líneas estadounidenses, los GIs no podían entender de dónde habían salido las masivas formaciones. Los GIs, una abreviatura de Government Issue o General Issue, son términos informales que se refieren a los soldados rasos del ejército de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un término común para describir a los soldados estadounidenses en general. Intrépidos, el teniente Book y su equipo resolvieron establecer fortificaciones en Lancerat, en lo alto de una colina al borde del bosque, con vista a una vasta extensión de pastizales. Aprovechando los restos de trincheras dejadas por una unidad anterior, excavaron más profundo, ampliando los espacios para acomodar a soldados adicionales. Oculta bajo troncos de pino, su posición comandaba un tramo de 300 yardas de la cresta hacia el noreste. Les proporcionaba un claro punto de observación sobre el cruce de caminos a su izquierda. Mientras caía la nieve, los estadounidenses se fusionaban perfectamente con su entorno, ocultos a los ojos curiosos del enemigo debajo. Utilizaban una cabaña de troncos cercana como refugio, y se armaban con un impresionante arsenal asegurado por Book, que incluía carabinas adicionales, rifles automáticos y una ametralladora ligera. Una ametralladora calibre .50 montada en un jeep, también obtenida a través de la ingeniosidad de Book, completaba su robusto arsenal. El pelotón posicionó meticulosamente el jeep, asegurándose de que tuviera una ventaja estratégica sobre la carretera. Con patrullas en jeep cada hora para mantener el contacto entre los flancos y monitorear los movimientos enemigos, el equipo que se había destinado a ser los ojos y oídos del Regimiento de Infantería 394 se vio lanzado a un papel para el cual apenas estaban preparados. Su nueva y única directiva era mantener el área a toda costa, y se aferraban a la esperanza de que pronto llegarían refuerzos. Book más tarde recordaría en una entrevista: "No nos entrenaron para ocupar una posición defensiva en las líneas del frente. Nos entrenaron para patrullar y obtener información sobre el enemigo. Sin embargo, ahora tendrían que ir más allá. Una última oportunidad para la victoria alemana". Mientras los estadounidenses se preparaban para el embate, en el otro lado del campo de batalla, el 9º regimiento alemán se preparaba para cumplir su misión.
liderar el avance del sexto ejército Panzer asaltando el pueblo de Lanzerat y arrasándolo hasta los cimientos. Los comandantes alemanes querían reservar sus vehículos blindados disponibles para batallas más duras por delante. Consideraban que la infantería del 9º regimiento era más que capaz de tomar el pequeño pueblo que se interponía en su camino y eliminar cualquier unidad estadounidense aislada en la zona. En ese punto de la guerra, la mayoría de las unidades alemanas estaban compuestas por una mezcla de veteranos experimentados y un gran número de jóvenes inexpertos que apenas tenían experiencia con armas de fuego. Durante la invasión de Normandía, la 3ª División Fallschirmjäger alemana, conocida por su efectividad en combate, quedó severamente diezmada. Fue reconstruida con miembros de los regimientos de campo de la Luftwaffe para mantener la moral alemana. Estos nuevos reclutas estaban equipados con el avanzado rifle STG-44 de fuego selectivo, granadas de rifle y varios otros armamentos. Sin embargo, aún eran novatos, y gracias a la inquebrantable máquina de propaganda nazi de Alemania, estaban bajo la impresión de que los soldados estadounidenses estaban altamente desmoralizados y no estaban dispuestos a luchar. De esta reformada 3ª División Fallschirmjäger, se le encargó al 9º regimiento liderar el ataque a Lanzerat y limpiar el pueblo. Luego procederían a atacar los pueblos de Honsfeld y Billingen, donde creían que se enfrentarían a la mayor parte de las tropas estadounidenses. El sexto ejército Panzer, encabezado por el Kampfgruppe Peiper, debía seguir inmediatamente, atacando la ruta por los Heimergraben directamente después de que se tomara Lanzerat. A pesar de las recientes pérdidas de Alemania y el hecho de que estaban siendo aplastados por ejércitos extranjeros en 2 frentes, el ánimo de estos soldados alemanes se mantenía fuerte. Se veían a sí mismos como la defensa última de su patria y estaban preparados para luchar con uñas y dientes para protegerla. Las cartas que los soldados alemanes escribieron a casa en ese momento revelaron un sorprendente sentido de optimismo y determinación. Creían que la victoria era posible y percibían su avance como imparable. Las fuerzas alemanas avanzaban a través de las áreas densamente boscosas. Los 500 hombres del 9º regimiento Fallschirmjäger y los 50 del regimiento de fusileros marchaban, completamente inconscientes del pequeño pelotón estadounidense, a punto de convertir sus vidas en un infierno. A medida que el 9º regimiento avanzaba hacia el pelotón estadounidense en inferioridad numérica, conocían el poder de las fuerzas que marchaban detrás de ellos. Más de 500.000 soldados, 1.400 tanques y 2.400 aviones de guerra ahora se movían para desatar la ira del Tercer Reich una última vez. Hacía años que la mayoría de las tropas alemanas no presenciaban una ofensiva alemana de tal magnitud. Estaban intoxicados por la idea de que este era el momento para ellos de cambiar el rumbo de la guerra a su favor y continuar el sueño del Reich de 1000 años. Pocos sabían que estaban a punto de ser castigados por menos de 2 docenas de soldados estadounidenses. La batalla por la cresta de Lanzerat. El ominoso estruendo de un bombardeo rodante de 2 horas señaló el comienzo del ataque. Agrupados en sus trincheras, el pelotón de inteligencia y reconocimiento se preparó para el impacto, apretando los dientes mientras la tierra temblaba bajo ellos. Milagrosamente, las trincheras proporcionaron suficiente protección, y el pelotón emergió en su mayoría ileso. Sin embargo, su respiro fue breve, ya que descubrieron que los soldados alemanes habían cortado sus líneas terrestres, dejándolos aislados e incapaces de pedir refuerzos. Desesperados por información, el regimiento envió órdenes por radio al pelotón para que mantuviera su posición y enviara una patrulla. Mientras la patrulla avanzaba sigilosamente por el paisaje destrozado, observaban horrorizados cómo una masiva formación de infantería alemana avanzaba bajo la luz de enormes reflectores cerca de los Heim. Al amanecer, Buck divisó una larga columna de alrededor de 500 soldados alemanes marchando hacia ellos. 18 hombres contra 500. Era ridículo, y Buck contactó la sede del regimiento para solicitar permiso para retirarse y emprender una acción de retardo. Sin embargo, se le instruyó que mantuviera su posición a toda costa y esperara refuerzos del 3er Batallón. Los soldados alemanes continuaron avanzando, y Buck envió a algunos de sus hombres a ayudar en varias posiciones defensivas y de observación. Escaramuzas estallaron alrededor del pueblo, con los soldados estadounidenses enfrentándose en combate cercano con las fuerzas alemanas en avance. Los apasionados soldados alemanes eran muy inexpertos y demasiado confiados,
y pronto su celo imprudente los haría pagar. En una instancia, Krieger, un soldado estadounidense, se enfrentó y neutralizó casi toda una patrulla alemana por sí solo, usando la ametralladora calibre .50 montada en el jeep. En su posición en la cima de la cresta, Buck y su pelotón se prepararon para sorprender a las fuerzas alemanas mientras avanzaban. Sin embargo, una joven del pueblo, sin saberlo, alertó a los alemanes sobre la presencia de los estadounidenses. Los alemanes se cubrieron de inmediato, y se desató un intenso tiroteo entre el pelotón estadounidense en inferioridad numérica y la infantería alemana en avance. Descubiertos y significativamente superados en armamento, los estadounidenses se aferraron a sus posiciones reforzadas. Depositaban sus esperanzas en su experiencia y la rutina ensayada que habían ideado meticulosamente. A medida que el enfrentamiento helado se convertía en una ráfaga de balas tras otra, los soldados estadounidenses se sorprendieron por las tácticas inexpertas empleadas por las tropas alemanas, que cargaban directamente y se agrupaban en campo abierto. Algunos de los estadounidenses más tarde afirmarían que era similar a disparar a patos de arcilla en California, en un parque de diversiones. Varios alemanes fueron abatidos tratando de trepar sobre la cerca de alambre de púas de 4 pies de altura que dividía el campo. Los alemanes quedaron esparcidos por la nieve a medida que sus bajas aumentaban. Los estadounidenses permitieron que los médicos alemanes retiraran a los heridos bajo una bandera blanca, pero pronto reanudaron el fuego al notar actividad sospechosa. El pelotón estadounidense defendió ferozmente su posición durante todo el día, infligiendo pérdidas humillantes a las fuerzas alemanas. Las profundas trincheras y la pesada nieve que había caído durante la noche hicieron que la posición estadounidense fuera en su mayoría invisible para los alemanes. Sabían de dónde venía el fuego, pero no podían contraatacar de manera efectiva. El teniente Buck estaba decidido a luchar hasta la última bala, incluso cuando la amenaza ominosa de la Primera División Panzer SS se cernía sobre ellos. Pero el fuego implacable del enemigo finalmente cobró su precio, destruyendo la radio del pelotón de inteligencia y reconocimiento y cortando su último lazo con el mundo exterior. A medida que el crepúsculo se acercaba dentro de los bosques helados y devastados por la Guerra de las Ardenas, con sus propias reservas de municiones menguando y sin poder contactar a la sede del regimiento para obtener más instrucciones, los luchadores estadounidenses se dieron cuenta de que probablemente no saldrían con vida de la cresta de Lancerat. Lentamente y dolorosamente, los soldados alemanes comenzaron a adaptarse. Pasaron de los ataques frontales totales a maniobras de cobertura a lo largo de las cunetas de la carretera, con sus rifles apuntando a las trincheras estadounidenses. El aire explotó con el estruendoso rugido del fuego, mientras ambos bandos intercambiaban una lluvia de balas. Cada bala disparada desde un arma estadounidense dejaba a los defensores cada vez más preocupados a medida que sus suministros disminuían. Los alemanes lanzaron asalto tras asalto, su frustración aumentando mientras el pelotón estadounidense cubierto de nieve permanecía prácticamente invisible. A pesar de estar enormemente superados en número, la posición defensiva superior de los estadounidenses causó estragos en el regimiento de Fallschirmjäger. El combate desgarrador entre los 18 hombres y el grupo de más de 500 continuó durante horas. Repelieron 3 asaltos concertados mientras el aire se llenaba de humo y el olor acre de la pólvora se extendía por el campo de batalla. Cuando la tercera oleada de ataques fue rechazada, cientos de alemanes quedaron dispersos sobre la nieve sucia. Al mismo tiempo, solo un soldado estadounidense había resultado herido. Sin embargo, a pesar de su legendario triunfo, el pelotón sabía que no podían resistir mucho más tiempo. Como Buck relataría más tarde en una entrevista con el New York Times, estábamos asustados y cansados, era como una pesadilla infernal. Parecía que nunca terminaría. No podíamos obtener ayuda. Parecía que todo era desesperanzador. Exhausto, congelado y peligrosamente bajo en municiones, el teniente Buck intentó desesperadamente buscar refuerzos o una orden formal de retirada. Sin embargo, justo cuando Buck estaba a punto de señalar una retirada en combate, los alemanes superaron al diminuto pelotón estadounidense flanqueándolos, penetrando sus líneas y ocupando sus trincheras. Pero incluso en la victoria, las pérdidas alemanas no cesaron. Mientras tomaban la cresta, varios atacantes fueron eliminados por granadas conectadas a alambres y activadas por luchadores estadounidenses ocultos. Inesperadamente, los alemanes no abatieron a los defensores donde yacían. En cambio,
Buck fue arrastrado de su posición por un oficial alemán con una ametralladora. Seguramente debía de haber cientos de otros soldados estadounidenses, y los alemanes querían saber dónde estaban. Al no tener respuesta, Buck supo que su vida había terminado cuando el oficial colocó el arma en su espalda y apretó el gatillo. Pero entonces, casi milagrosamente, el arma hizo clic. Se había quedado sin munición. En ese momento, Buck y el oficial alemán fueron alcanzados por balas. El oficial alemán resultó gravemente herido, mientras que Buck sufrió una herida en la pantorrilla. Tomando el control de la escena, el sargento alemán Vince Kullback agarró entonces a Buck y le preguntó quién estaba al mando. Cuando Buck respondió que él lo estaba, Kullback apenas podía creer que el joven estadounidense hubiera dirigido el esfuerzo defensivo con solo 18 hombres. Mientras él y sus hombres eran llevados, el teniente Buck no tenía idea de lo que habían hecho justo en ese momento. En ese momento, su captura parecía una derrota aplastante, y él se culparía amargamente por no retirarse antes y permitir que sus hombres fueran capturados. El destino que les esperaba era tan oscuro como su última resistencia en la cresta de Lancerat. Los miembros del pelotón de inteligencia y reconocimiento que podían caminar fueron enviados a Alemania, mientras que los gravemente heridos fueron cargados en camiones y eventualmente subidos a trenes. Buck se apiñó en un solo vagón de carga, con 71 otros prisioneros de guerra, viajando durante días sin comida ni agua. Para Navidad, 7 hombres en el vagón de Buck habían fallecido, y el resto se aferraba a la vida por un hilo. Los prisioneros fueron transportados a hospitales en Frankfurt y Hannover, antes de ser encarcelados en un campo de prisioneros de guerra. Cuando el grupo de tareas Baum de la 4ª División Acorazada de Patton intentó liberar el campo, el capitán Abe Baum se sorprendió por el gran número de prisioneros y no pudo rescatarlos a todos. Durante el intento, la mayoría de la unidad de Baum fue capturada, y Buck fue recapturado, solo para ser liberado una semana antes de que terminara la guerra. Débil, agotado y al borde del delirio después de soportar tanto sufrimiento, Buck tendría que ser hospitalizado durante meses después de la guerra. Incluso entonces, no creía que sus hombres hubieran logrado algo extraordinario. Reflexionó. Estábamos en esas trincheras y lo que hicimos fue defendernos y tratar de sobrevivirlo. Reconocimiento pendiente. Con el paso de los meses y al explorar adecuadamente los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, Buck se dio cuenta de la importancia de sus acciones ese fatídico día. Aprendió que realmente habían detenido a todo un elemento del primer batallón, noveno regimiento de paracaidistas, 3ª división de paracaidistas, con alrededor de 500 hombres. Al hacerlo, la diminuta fuerza estadounidense logró echar una llave inglesa en la marcha de la 6ª Panzer hacia Amberes, remodelando el destino de una de las batallas más cruciales y prolongadas de la guerra. A las 4:30 am del 17 de diciembre, más de 18 horas después de lo previsto, la 1ª División Panzer SS finalmente abandonó Lancerat y se dirigió al noroeste hacia la estación de Buchholz. Todo el cronograma del avance alemán en el río Mosa y Amberes había sido gravemente afectado, permitiendo a los estadounidenses horas preciosas para mover refuerzos. Este retraso resultó ser crucial en el resultado general de la batalla de las Ardenas, ya que proporcionó a los aliados el tiempo necesario para reagruparse y contraatacar la ofensiva alemana. Les tomaría años lograr el reconocimiento que merecían, pero cada veterano de la cresta de Lancerat eventualmente recibió la cita presidencial de unidad. 4 recibieron la Cruz al Servicio Distinguido, 5 la Estrella de Plata y 9 la Estrella de Bronce con dispositivo V, por su calvario de 10 horas contra un batallón alemán de 500 hombres. La Estrella de Bronce es una medalla que se otorga por valentía, heroísmo o servicio meritorio en combate, mientras que el dispositivo V indica que la acción por la que se otorga la medalla fue realizada en circunstancias de combate. Sus nombres grabados en los pasajes de la historia, el pelotón de Buck sería recordado para siempre como la unidad más condecorada de su tamaño en toda la Segunda Guerra Mundial.